hoy nuestro medio invitado es la revista digital MX. Le agradecemos mucho al periodista Óscar Valderas Méndez que comparta su reportaje Las 5 pruebas de que Felipe Calderón sí sabía de Rápido y Furioso. Óscar, buenas tardes y nuevamente gracias. Bienvenido a este espacio. Hola Luisa, buenas tardes. Qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Pues tenemos abierto aquí el reportaje publicado en MX que habla de cables desclasificados, documentos internos y conversaciones. 5 pistas. ¿Quieres llevarnos tú una por una para entender de qué estamos hablando sobre que Felipe Calderón probablemente sí sabía sobre este operativo y varios binacionales entre Estados Unidos y México? Claro, mira, se trata de 5 evidencias que nos compartió la organización Desarma México como parte de los nuevos documentos que están puestos sobre la mesa en la Fiscalía General de la República y que se están introducidos porque nuestro canciller Marcelo Ebrard solicitó una nota diplomática para poder entender los alcances reales del operativo Rápido y Furioso en el país. La primera evidencia es una copia de un correo electrónico entre 2 agentes de la ATF, esta agencia que regula las armas de fuego, tabaco y explosivos en Estados Unidos, en la que se establece que sí había conocimiento de las autoridades mexicanas del paso controlado de armas desde Phoenix, Arizona, hasta Sonora. Un segundo informe es un informe clasificado creado por el Congreso de Estados Unidos en el que se reproducen acuerdos que tenía el exfiscal general de Estados Unidos, Michael Mukasey, con el exprocurador general de México, Eduardo Medina Mora. Una tercera evidencia es un texto sobre una reunión de alto nivel entre el exprocurador Eduardo Medina Mora, hecho en 2007, y funcionarios de la Fiscalía General de Estados Unidos, en el que, y esto es una cita textual, se habla del trabajo conjunto entre Estados Unidos y México en el primer intento por tener una entrega controlada de armas transportadas hacia México por importantes traficantes de armas. La cuarta es la copia de un correo electrónico entre 2 funcionarios de alto nivel de la Fiscalía General de Estados Unidos con funcionarios mexicanos, en el que igual, cito textualmente, dice: representantes de la PGR y Ciero fueron completamente informados de la operación y planeación de Rápido y Furioso. Y la quinta, Luisa, es un cable desclasificado por Wikileaks que confirma que prácticamente toda la plana mayor del calderonismo, PGR, Sedena, Semar, Secretaría de Relaciones Exteriores e incluso la Oficina de la Presidencia tenían conocimiento de este operativo fallido, que recordemos rápidamente, tenía como objetivo rastrear las armas que utilizaban los cárteles de la droga, principalmente permitiendo que llegaran de Estados Unidos a México y que entre 2007 y 2010 representaron al menos 2,000 armas de alto poder, AK-47, rifles R-15, de las cuales se les perdieron la pista y que después aparecieron en masacres contra civiles como la de Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez. Precisamente hablas o transcribes o reproduces más bien una parte de una conversación entre estos 2 agentes, Carson Carroll y Hope McAllister, en la que están siguiendo en tiempo real un operativo en la frontera y de repente México no reaccionó. ¿Qué nos dice esto sobre todo el actuar de México en este tipo de operativos binacionales? Pues yo creo que nos habla primero de que había tal vez una buena intención detrás, que era controlar por primera vez en un gran operativo binacional el tráfico de armas hacia Estados Unidos y México, pero evidentemente se topan las autoridades en Estados Unidos primero con la posible corrupción de las autoridades mexicanas que no hacen el trabajo de manera completa en nuestro territorio y le pierden la pista a estas armas. Este email que tú cuentas narra perfectamente una historia de frustraciones de parte del gobierno de Estados Unidos, en el que hay un grupo de agentes que están en Arizona, que están viendo cómo 3 personas han comprado 19 armas de alto poder, las van a pasar a México, le dicen, están en comunicación con el gobierno mexicano, les piden que por favor hagan el seguimiento de ese vehículo que en la madrugada del 27 de septiembre de 2007 llega hasta el lado mexicano por Sonora, pero nadie les contesta el teléfono. Y les contestan el teléfono 20 minutos después nomás para decirles: ¿sabes qué? Perdimos de vista el coche, ya no sabemos dónde quedaron las armas. Y en el correo, así es como igualmente textualmente la agente Carson Carroll escribe: por primera vez estamos trabajando mano a mano con el gobierno mexicano y dándoles lo que quieren, y esto es lo que obtenemos, ¿no? El hombre se frustra mucho y dice: esto lo voy a reportar al gobierno mexicano en la próxima reunión de alto nivel que tengamos entre Estados Unidos y México. No solamente confirmando
que la participación del gobierno mexicano fue deficiente, sino que además había un pleno conocimiento de que se permitía el paso de las armas y además armas de alto poder, que son las que suele utilizar el crimen organizado en las masacres, pues que lamentablemente ya conocemos. ¿Cómo se obtuvieron estas conversaciones? Me imagino que por el despacho que tú citas fue una batalla legal. ¿Son documentos que se desclasifican en los Estados Unidos? ¿Alguna vez habían llegado a México? ¿Cómo es que tú los obtienes y este despacho? No, se trata de documentos inéditos, bueno, a excepción del cable de Wikileaks, que ese se desclasificó, digamos, por la plataforma, pero son documentos que se obtienen principalmente después de muchos años de trabajo que hizo la organización Desarma, el Seminario sobre la Violencia y Paz, el Colegio de México y el despacho de abogados Schute y de Sol Gojón. Ellos son quienes consiguen estos documentos y les dan forma como parte del nuevo escrito que se presenta en la Fiscalía General de la República. Es importante decir que estos documentos ya, existían, no, digamos que no se descubren este año, pero sí consideraron ellos importantes darlos a conocer porque pues, evidentemente el poder político ha cambiado. Ellos, quienes consiguen estos documentos y los comparten con MX, pues saben que evidentemente no iban a prosperar en una procuraduría en ese entonces o ahora fiscalía donde estuviera Felipe Calderón al frente o Enrique Peña Nieto, y que ahora, pues evidentemente el panorama político ha cambiado y esta es la oportunidad para poder presentarlos y que puedan tener una oportunidad de desahogo en este caso que evidentemente debería tener muy nervioso al expresidente Felipe Calderón porque toda la evidencia apunta a que la plana mayor de su gobierno sí tenía conocimiento y si él no lo tenía, pues es muy grave también, ¿no? Es decir, estamos ante dos posibilidades, una omisa criminalidad o una coparticipación en el armamento de los cárteles de las drogas. Ahora que mencionas que gracias a que hay una nueva administración podemos evaluar las dos anteriores, quisiera preguntarte por otro personaje clave que aparece en este reportaje, que es Eduardo Medina Mora. Se menciona en varios de los puntos de por qué Calderón sí sabía y en este momento le hemos como perdido un poco la pista a pesar de los llamados a investigarle. ¿Qué nos puedes decir de la presencia en este operativo y de lo que aparece en estos 5 puntos? Claro. Bueno, durante el gobierno de Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora fue el titular del entonces fiscal de la Procuraduría General de la República. Con Enrique Peña Nieto, pues fue el embajador de México ante Estados Unidos. Y de acuerdo con la evidencia que aporta estos documentos, su participación fue muy relevante. Incluso uno de los documentos que están ahí se habla de cómo él estaba no solamente al tanto de la operación Rápido y Furioso, sino que además es muy probable, porque el documento es un poco vago en cuanto a nombres y apellidos, pero se infiere que él participó no solamente como un espectador, sino que Eduardo Medina Mora habría estado dentro de las instalaciones desde donde se monitoreaba el operativo Rápido y Furioso y que incluso habría estado en algunos arrestos o en algunas detenciones de parte de los traficantes que llevaron las armas hasta México. Es decir, la participación de este personaje no es menor. Fue un hombre clave que tuvo todo el conocimiento y que no hay duda, además conociendo la personalidad del expresidente Felipe Calderón, que estuvieran ambos personajes al tanto de lo que estaba pasando y que no solamente conocieran de la introducción de las armas, sino que además quiénes y los posibles alcances y consecuencias desastrosas que tuvo finalmente el operativo Rápido y Furioso. Para cerrar, Oscar, te quiero preguntar por el quinto punto, la quinta evidencia que pones en tu nota en MX, que es este cable desclasificado por Wikileaks. De repente parece que en México no pegan las filtraciones internacionales o los reportajes internacionales, los Panama Papers, ¿no? Las filtraciones de Wikileaks, como han por lo menos tenido auge, digamos, o han tenido investigaciones en otros países. Esta es la prueba. ¿Hace cuánto se desclasificó este cable de Wikileaks que, leo nuevamente, confirmaría que altos mandos del calderonismo en la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la de Relaciones Exteriores, la Marina, etcétera, tenían conocimiento del fallido operativo? ¿Hace cuánto sabemos y no se había iniciado una investigación formal? Mira, de esto tenemos conocimiento prácticamente en 2010, pero evidentemente la información que se ha ido desarrollando nos ha permitido armar cada vez con mejores piezas y más completas todo el entramado que significó el operativo Rápido y Furioso. Los cables forman parte apenas de uno de muchos documentos que
que yo creo que muy pronto van a poder darnos una perspectiva más completa de qué fue lo que ocurrió. El informe que tiene hoy la Fiscalía General de la República, de acuerdo con algunas fuentes con las que pude platicar, es ya un expediente bastante voluminoso. Estas son las pruebas públicas, pero ellos ya tienen algunas otras pruebas a las cuales, pues, evidentemente no hemos podido acceder porque se trata de una investigación en curso, pero que fortalecen y de verdad dejan muy poco margen al expresidente Felipe Calderón para decir que él no tenía conocimiento. Se trata de un expediente que prácticamente se ha armado desde 2010 y que al cual, esto lo ha reconocido la propia organización Desarma México, es muy probable que hubo más pruebas, muchas más evidencias, más contundentes, pero de las que se presume que el gobierno de Felipe Calderón y después el de Enrique Peña Nieto se encargó de destruir esas pruebas. De hecho, en el escrito que está dentro de la Fiscalía General de la República, entre las peticiones de diligencias futuras para poder completar este caso, no solamente está llamar a los titulares de las dependencias que en ese entonces estaban al tanto del operativo, sino también castigar la posible destrucción de evidencias, informes, memorándums, cables desclasificados que pudieron ser sacados de este expediente para ocultar cuál fue la verdadera participación del gobierno mexicano en el operativo. Y esto es importantísimo porque es, digamos, un microcosmos, es un pequeño ejemplo de los modus operandi de estos operativos que por corrupción o negligencia costaron miles de vidas en nuestro país, de desaparecidos, y tienen esta ola de violencia y este dolor inmesurable, creo yo, entre la sociedad. Son personajes que están reapareciendo en la vida política, entonces, sin duda, revisar todo esto es fundamental. ¿Dónde lo leemos completo, querido Oscar? ¿Dónde te leemos a ti? ¿Dónde te seguimos? Claro, en MX el texto se llama Las 5 pruebas de que Felipe Calderón sí sabía de Rápido y Furioso, y bueno, le estaremos dando seguimiento desde MX al caso. No vamos a dejar de estar al pendiente de este caso, que evidentemente nos sigue impactando todavía. Es decir, las armas perdidas del operativo Rápido y Furioso se han encontrado incluso en el cártel Jalisco Nueva Generación, en el cártel de Sinaloa, así que esta trama está todavía lejos de terminar, pero yo creo que ya en la recta final de conocer los verdaderos responsables. Pues mantengamos comunicación. Gracias por tu generosidad, por compartirnos tu periodismo. Oscar Valderas, te mando un abrazo. Un abrazo, Lisa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy buenas tardes. El reportaje, como ya nos decía, se puede leer en el sitio digital de MX. Es la 1:44. Vamos a la pausa y regresamos. No se despegue. Estamos en De 1 a 3.